cuerpos. Entonces cuando lo vi dije, me parece que les puede servir como para que vean que esto no es solo teoría, ¿no? Esas teorías se están pensando porque hay gente que está también pensándolo no solamente a nivel médico, esto también hay gente, hay algunos que no son claramente científicos, gente que está experimentando su cuerpo, y seguramente hay múltiples discusiones, creo que en una parte cuenta de un experimento que hicieron y que, bueno, a veces no les ha salido bien, con múltiples riesgos para la salud, pero como esto es un debate, digamos, que está y que se viene, ¿no? Entonces me pareció interesante complementar lo que venían trabajando por si hay alguno que le interesa. No sé si habían leído esto, se llaman biohackers, creo que se autodenominan algunos de estos grupos que hacen estas intervenciones. No sé si los habían escuchado. ¿Sí o no? Primera vez, profe. No. Sí. No lo habíamos escuchado. Yo también me sorprendí. Digo, bueno, ven que estas teorías nos sirven para pensar estas cosas. Bueno, muy bien. Bueno, hecho este paréntesis, quisiera retomar un poquito lo que vimos en la clase anterior, cómo nos vamos a dividir. La primera parte vamos a repasar lo que estuvimos viendo y lo que quedó inconcluso. Y después vamos a hacer una, como dado que no ven los videos en líneas generales, no sé si alguien pudo verlos, pero vamos a hacer una actividad en la cual van a tener que ver, nos vamos a dividir en grupos, van a tener que ver una parte de los videos que yo les he dejado, y vamos a exponer después colectivamente, por supuesto que yo los voy a guiar, sobre el tema de la parte de ecología cultural. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero en esta primera parte vamos a hacer un repaso. ¿Qué estuvimos viendo la semana anterior? ¿Qué recuerdan? Ahí voy a abrir el Jamboard, espérenme, pues voy cerrando pestañas y voy abriendo otras. ¿Qué estuvimos trabajando la semana anterior? ¿Qué recuerdan? Que estuvimos haciendo un trabajo grupal inclusive. ¿Qué estuvimos viendo? Ya se olvidaron. Los sentidos. Bien. ¿Qué hablamos de los sentidos? ¿Qué recuerdan? Todos, ¿cómo entendíamos a los sentidos? ¿Qué trabaja la antropología de los sentidos? Que no todos percibimos lo mismo. Exactamente, no todos percibimos lo mismo. Ahora vimos que eso de percibir, ¿no? No todos percibimos lo mismo. ¿Por qué no todos percibimos lo mismo? ¿Qué nos quedó en claro? ¿Por qué será que, aunque podamos tener los mismos sentidos, no todos percibimos lo mismo? Porque habría diferentes factores culturales, sociales. Bien. No sé Hay diferentes factores culturales, sociales, políticos en algunos casos también, etcétera, que intervienen o están mediando esos sentidos. Mediando significa que intervienen, que hacen que no todos, digamos, como tener un filtro adelante, no todos llegamos a las mismas, digamos, interpretaciones que le damos a esas sensaciones que recibimos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que la percepción es una de las partes? Pero primero, ¿qué recibimos antes de hacer la percepción? La percepción es ese proceso, si se quiere, con proceso de elaboración o justamente de procesamiento de la información que recibimos. Ahora, ¿qué era lo primero que recibíamos que nos impactaba directamente sobre nuestro cuerpo? Primero recibíamos una sensación. Muy bien, Ernesto. Primero recibíamos una sensación que todavía no la podemos comunicar. Es como yo les decía antes, la semana pasada, por ejemplo, yo puedo abrir la ventana, entra viento, yo siento que entra viento. Ahora, si yo lo califico como, le doy el sentido de frío, calor, me gusta o no, eso ya sería porque hubo antes, del medio que hubo, entonces, un proceso de... ¿Qué es lo que decíamos recién? ¿Cuál procesa? Digamos, un proceso. La percepción, hay un proceso de percepción. Muy bien, Ernesto. Un proceso de percepción. Ese proceso perceptivo significa que hubo justamente un procesamiento interno que la persona para poder darle el sentido de decir, esto es frío, es lindo, es feo, ¿no? En tercer lugar aparece el sentido que yo le di, cómo yo, digamos, califico o cómo valoro esa sensación, cómo califico o valoro, vamos a poner la sensación, estuvo mediada antes por la percepción, ¿no? O sea, hubo un proceso perceptivo. En esa
percepciones, ¿qué creen que jugará para elaborar, digamos, y decir esto es frío, caliente? ¿Por qué estará influida esa percepción? Para decir esto es frío, caliente, es lindo, feo, me recuerda tal cosa. ¿Por qué creen que estará mediada la percepción? Por las subjetividades. Bien, hay un montón de aspectos que van a mediar la percepción, ¿no? Hay cuestiones subjetivas, ¿qué más puede haber que influyen en nuestra vida? Experiencias vividas, profe. Las experiencias vividas, bien, las experiencias vividas, ¿qué más puede ser? Por ejemplo, nuestros conocimientos previos que pueden ser informados por experiencias vividas o por la educación, digamos, la podemos haber adquirido de múltiples maneras, ¿no? Por las emociones que nos generaron esas experiencias, ¿no? Entre un sinfín de cuestiones que nos informan de cómo podemos llegar a percibir como esto es como el dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora, no sé si han escuchado ese refrán, ¿no? Si uno tuvo una experiencia que no fue placentera en torno a eso, cuando uno ve, por ejemplo, el fuego, ya sabe, como cuando éramos chicos, que nos decían, bueno, que estaba caliente, ¿no? Decían tuto, bueno, hasta que uno a veces experimentó, no solo que nos dijeron, sino que nos quemamos probablemente, uno va aprendiendo. Entonces, cada vez que recibimos esa sensación de calor cuando vemos el fuego, digamos, lo percibimos y sabemos que o podemos correr, en el caso que sea, por ejemplo, un incendio, o podemos querer apagar el fuego, o podemos querer alejarnos si hace mucho calor. El sentido atribuido está mediado por todas esas percepciones, ¿no? Y por último, ¿qué viene después del sentido otorgado? En general, ¿qué podemos hacer con esos sentidos? Los podemos comunicar. Muy bien, al final viene la comunicación. Yo no puedo comunicar algo que previamente no se sintió evidentemente, no se percibió y se le otorgó un sentido, ¿no? Acá sentido, acuérdense que lo hablamos en distintos, justamente, sentidos. Por un lado el sentido como algo más fisiológico, ¿no? Pero también, y en lo anatómico y todas estas cuestiones, pero también el sentido que nos atribuimos, que está mediado, por ejemplo, yo oigo algo, ahí está mi sentido funcionando. Ahora, yo qué sentido le atribuyo, por eso son dos comprensiones del mismo término, se entiende de dos maneras distintas, va a depender de cómo lo percibo. Muy bien, eso fue lo que estuvimos viendo en líneas generales la semana pasada. Después dijimos que qué ha pasado con las tecnologías, volviendo a lo que les mostré recién. ¿Qué ha hecho con esos sentidos? ¿Están iguales o qué ha pasado con las tecnologías? ¿Qué han hecho sobre los sentidos? ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, yo les mostré un ejemplo de carnes sintéticas que se están haciendo? Vimos el tema de cómo hay maquinarias que cada vez más penetran en poder ver, ampliar la capacidad de la vista, por ejemplo, los diagnósticos de imágenes que ustedes hacen. ¿Qué ha hecho entonces con los sentidos? Las tecnologías, ¿qué han hecho? ¿Han quedado igual los sentidos o qué ha pasado? De cierta forma Los modificaron, profe. Bien, modifica la capacidad que tiene uno digamos, la capacidad que tenemos, ¿no? De poder sentir, ¿no? Hasta dónde sentir, qué podemos sentir, ¿no? Y todo eso se va modificando por las mediaciones tecnológicas. Bien, si nosotros pasamos esto, ahí yo les voy a mostrar brevemente las diapositivas para que se ubiquen si están un poquito perdidos. Si nosotros esto lo llevamos, ahí, espérenme que no lo están viendo. Bien, ahí lo están viendo las diapositivas, ¿no? ¿Se acuerdan que acá lo estamos repasando? ¿Ahí están viéndola? ¿O Sí. todavía no? Bien, Sí, profe. bueno, entonces, fíjense, esto estuvimos repasando recién, estuvimos viendo también este tema de entender que los sentidos, y esto es muy importante, el sentido como alguna construcción que se socializa, que lo aprendemos a partir de la experiencia, que es lo que ustedes recién dijeron, pues no todos podemos ver y sentir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, las mediaciones tecnológicas, y eso hablamos. Entonces, como dijimos, esto fue el cierre de la clase anterior, lo que planteamos es que la antropología de los sentidos plantea que justamente las percepciones sensoriales, como cada uno elabora, no depende solo de la fisiología, no quiere decir que no intervenga, claro que interviene,
sino también las orientaciones culturales que hacen que podamos sentir una cosa o la otra. Por lo tanto, la educación, las experiencias, todo esto va mediando esa experiencia. Bien, incluso se acuerdan que habíamos dicho que cada cultura a lo mejor le da más énfasis en un sentido que otro. Habíamos dicho, por ejemplo, el tema de los colores con los esquimales, que tienen muchas más palabras, por ejemplo, y tonalidades de blanco, o por ejemplo, hay culturas donde el oído es más importante. Entonces, bueno, también estuvimos viendo eso. Bien. Lo que no vimos los otros días, y que me gustaría introducir hoy, tiene que ver con el tema de las concepciones existentes, digamos, antes de la salud y la enfermedad, perdón, es sobre las concepciones existentes en torno al tema del dolor. Esto fue lo último que yo les mostré como un pantallazo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto o no? Sí, profe. Bien, habíamos dicho que empezamos a charlar sobre estas imágenes. ¿Qué nos generaban estas imágenes? ¿Que hablábamos de un tipo de dolor, todos los dolores eran iguales o no? Que habían distintos tipos. Bien, y esos tipos según que también variaban, porque como ya entienden lo otro, es más fácil, es más dinámica la conversación. ¿En base a qué varían los dolores? También varían de respecto a lo que habíamos visto antes, la cultura, cómo la había afrontado diferentes personas, diferentes clases de dolor que había, y también dependiendo de qué clase de dolor era, si era algo más relacionado al tacto, al olfato, o otros aspectos. Muy bien, Tadeo. O sea, van a ver que ustedes ya pueden ir relacionando un montón de cosas, porque si entendieron lo anterior, no hace falta que yo explique tanto algunas cuestiones, ¿no? Acá en estas imágenes veíamos que no todos los dolores son lo mismo, porque, por ejemplo, la semana pasada cuando hablábamos del piercing, ¿se acuerdan que algunos decían, bueno, no todos los dolores, digamos, se sienten igual, porque el piercing, por ejemplo, si bien no es que no sea doloroso, alguno a lo mejor tenga un piercing, digamos, pero ¿qué tipo de dolor creen que será? ¿Cómo lo experimentará esa persona? Es un dolor físico, sí, pero ese dolor físico se siente igual, por ejemplo, que a lo mejor el llanto de un bebé que le duele la panza. No, porque es algo intencional, es algo que la persona quiere hacer. Claro, ¿cómo, Lucía? Claro, como un dolor más satisfactorio, aunque puede ser doloroso en ambos casos, pero la percepción de la persona varía, porque el bebé, digamos, se está desarrollando su proceso perceptivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la forma de comunicar, como todavía no sabe, digamos, hablar, entonces el bebé siente algo en su cuerpo y de alguna manera lo percibe, pero de alguna manera está mucho más todavía mediado, no quiere decir que solo por una cuestión instintiva, pero, digamos, hay mucho menos capacidad de procesar y mediar, digamos, traduce prácticamente eso que siente y uno tiene que tratar de interpretarlo. Pero en el caso ya de las personas más adultas, todo esto está mediado por una mayor capacidad perceptiva porque está mediado por otras experiencias, y en este caso, como ustedes muy bien dicen, si yo hago un piercing, el piercing sí puede generar un dolor, pero hay otra cuestión, entre comillas, que es placentera, que en el fondo decimos también el dolor puede ser un símbolo, digamos en este caso llevar un piercing, una forma de construir identidad, por ejemplo. Lo mismo pasa en algunas culturas, el hecho de hacer ciertos ritos, por ejemplo, en estas culturas que veíamos, en algunas culturas hay ciertas ritualidades que son dolorosas, pero que significan un pasaje de un estatus a otro. Por ejemplo, digamos, tribus en las cuales, por ejemplo, experimentar ciertas situaciones que son como muy riesgosas, como puede ser esta, o por ejemplo, hacer intervenciones como puede ser, por ejemplo, la circuncisión, etcétera, que uno podría decir, bueno, genera de alguna manera, entre comillas, un dolor, es un dolor legitimado porque supone que esa persona al pasar, digamos, esa instancia, ¿no? Está, ya sea, se da un proceso de maduración, implica un dolor reconocido, legitimado socialmente, entre comillas, ¿no? Por eso los dolores también están mediados por las culturas, ¿no? Ahora, ¿qué habíamos dicho de esta? ¿Se acuerdan que yo les había leído la historieta viñeta, digamos, que hablaba de en realidad es una persona hipocondríaca, ¿no? Que cree que tiene enfermedades. ¿Ahí qué tipo de dolor será? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué dolores serán esos? ¿Serán dolores físicos o qué dolores serán? No sé, como inventado, claro, por la mente.
inventados por la mente. Ahora dejan de ser dolores porque sean inventados, entre comillas. No, No, vamos a ver, y esto lo van a ver cómo lo relacionan con el tema del concepto, digamos, vamos a ver que está sickness, disease, sickness, illness. Entonces vamos a ver cómo el padecimiento como tal es una sensación que se percibe en el cuerpo, ¿no? Y genera un dolor. Y por último tenemos el dolor, digamos el dolor de la flagelación en este caso, pero que está medida culturalmente, por ejemplo, por algunas religiones, que consideran como un proceso, digamos, de expiación, por decirlo de alguna manera. Entonces, todas estas cuestiones están mediadas también por la religión, por la cultura, etc. Bien. Hay un segundito, porque están tocando el timbre, me parece, les pido disculpas, pero creo que es mi marido. Les pido, por favor, que vayan leyendo esta diapositiva y a partir de esto vayamos tratando de interpretar, ¿no? ¿Qué cuestiones nos llaman la atención o no de esta diapositiva y cuáles sintetizan algunas cuestiones que hemos visto? Un segundito, voy a ver ahí qué pasa y un minuto, déjenme y ya vengo. Un segundo, disculpen. Perfecto, está todo bien. Ahí que estamos leyendo en la diapositiva. Fíjense, hay sufrimientos físicos que pueden ser sufrimientos, por supuesto, producto de una lesión, por ejemplo, alguien que, no sé, incluso sufrimientos que pueden durar para siempre, aun cuando ya se haya resuelto el problema. Por ejemplo, una persona que le amputaron una pierna, digo, a lo mejor no va a tener más el dolor físicamente, pero sí, por supuesto que esa lesión genera un daño simbólicamente, ¿no? Entonces, hay dolores que se sienten, como decíamos recién con el hipocondríaco, ¿no? Que puede sentir un padecimiento más allá de que efectivamente tenga o no, digamos, una lesión concreta. ¿Estamos? Entonces, lo primero para saber es esto, que los dolores, ¿no? Hay muchos tipos de dolores, incluso estos dolores morales, como, ¿qué será un dolor moral? Por ejemplo, en la imagen que vimos antes, ¿cuál podrá ser un dolor moral? ¿Qué les parece? No sé, que capaz pierda un equipo que te gusta mucho, por ejemplo. Sí, puede ser, no sé si tanto moral, por ejemplo. El de traición, porque te mienten. Claro, por ejemplo, ahí puede ser, si hay una traición, puede ser mucho más asociado a un dolor moral. Por ejemplo, en estas imágenes, ¿a dónde se puede ver un dolor moral? Que a lo mejor hay en el fondo que tratamos de interpretar. ¿Qué les parece? En el dibujo. A ver, en la de abajo, a la derecha. ¿Cuál? ¿La flagelación esta? Sí. Sí, claro, ahí. A ver, el dolor moral, ¿qué implica? Puede ir de la mano de la traición, por supuesto, porque uno prevé que hay ciertas normas o reglas sociales que todos seguimos, que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, éticas, y que a veces cuando alguien las infringe, ya sea nosotros mismos o ya sea alguien, como ustedes decían recién muy bien, alguien que infringió la confianza que teníamos, eso puede generar mucho daño a una persona y puede infringir un dolor, ¿no? Estos dolores morales tienen que ver con aquellas cuestiones que justamente pueden ser porque alguien o nosotros mismos hemos infringido esos códigos éticos, por decirlo de una manera, y nos generan malestar. En algunas religiones el hecho de sentirse pecadores, ¿no? Puede generar esto, ¿no? Y eso ha generado múltiples patologías, incluso a lo largo de la historia, ¿no? Si ustedes piensan hace unos años atrás, bueno, a lo largo de la historia, o por ejemplo, hubo múltiples problemáticas vinculadas a temas, bueno, cuando estuvimos viendo el tema de sexo, género, etcétera, muchas patologías que tenían que ver con ciertas condenas, por ejemplo, no sé, en otros países existen el tema de relaciones sexuales prematrimoniales, el tema, digamos, por ejemplo, de la sodomización, había un montón de cuestiones que han sido cuestionadas, digamos, desde ciertas religiones, desde ciertos, por supuesto que hay algunas que hoy en día uno puede decir pueden ser o no reprochables, pero la persona en base a cómo lo ha sentido puede generar un gran daño moral, un dolor moral, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones tienen que ver cuando hay una regla o hay de alguna manera, no necesariamente una norma socialmente, me refiero legal, pero sí hay ciertos códigos sociales que plantean algo que cuando uno los infringe puede sentirse muy mal, ¿no?
¿Hasta acá vamos o están perdidos? ¿Estamos o no estamos? Mazo. Si no, díganme por chat y doy otros ejemplos. A ver, me parece que no, porque si no me lo diría. A ver, lo que le estoy diciendo es que lo que estamos tratando de ver es que la antropología del dolor no solamente trabaja sobre los dolores objetivos, entre comillas, sobre una lesión del cuerpo, de sus funciones, o una pérdida, digamos, sino también tiene que ver con dolores que a veces están mediados por las culturas, por los parámetros, por ejemplo, el tema de la ética, está mediado justamente por las distintas culturas, qué considero ético o no, y en base a eso, acuérdense, ustedes también en bioética, la moralidad tiene que ver con individualmente, ¿no? Como yo sigo o no sigo, digamos, esas cuestiones éticas y cómo eso me interpela personalmente o no, digamos, cómo eso me afecta o no, y eso puede generar un dolor, ¿no? Entonces, cada cultura también establece cuáles son esos umbrales aceptables, y a veces hay gente que, insisto, le ha generado muchos problemas por sentirse que estaba vulnerando eso, ¿no? Cada vez hoy en día hay mayores libertades, digamos, afortunadamente en ciertas cuestiones que hacen que esos dolores de antes hoy en día nos parezcan como extraños, ¿no? Pero en otras épocas eran prácticamente un pecado y las personas se sentían muy mal, ¿no? Después, bueno, esto que ya dijimos, el sufrimiento está impregnado por cuestiones sociales, culturales, económicas y políticas. No todas las sociedades consideran aceptable o no ciertas, digamos, generación de ciertos dolores, entre comillas, o por ejemplo, también el dolor se puede usar políticamente. ¿Cuánto vimos, se acuerdan, cuando veíamos en la Edad Media, que qué pasaba? Que lo analizó Foucault. Que había dolores legítimos, entre comillas, infringidos por los estados, ¿o no? ¿Qué recuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que vimos con Foucault que él hablaba de los dispositivos de seguridad y los mecanismos disciplinarios? Y decía que antes existían más mecanismos disciplinarios que tenían que objetivo. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, antes, ¿qué prácticas había que se exponían públicamente para generar, amedrentar al otro? Que lo vimos en la antropología del cuerpo. La horca. Claro, por ejemplo, la horca, o por ejemplo, el tema de generar un suplicio a alguien o una tortura, a veces tiene objetivos políticos, ¿no? Políticamente muchos, incluso piensen en la historia nuestra, digamos, cuántas torturas hubo en determinados momentos históricos que tuvieron como objetivo, digamos, muchas veces a los opositores políticos, que tuvieron como objetivo, digamos, generar un dolor, infringirlo para revertir ciertas conductas, ¿no? Entonces, siempre, incluso hay dolores que se generan a veces más o menos intencionalmente, por ejemplo, ciertas economías que han generado muchas veces, políticas económicas que han generado mucho sufrimiento en la gente. Entonces, esto nos permite ver que el sufrimiento en un paciente que viene a nuestro consultorio puede estar mediado por múltiples cuestiones. No hay una sola explicación, digamos. A veces esto nos pasa cuando se nos queman los libros de que hicimos todos los diagnósticos, digamos, hicimos diagnóstico de imagen, todos los diagnósticos que ustedes saben, de laboratorio, etcétera, y no aparece nada, pero la persona sigue padeciendo, ¿no? El tema es cómo poder darle una explicación a este padecimiento. Y esos padecimientos pueden estar mediados por todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, saber que existen estas discusiones nos ayuda a ver otras cosas también como médicos, ¿no? Que algunas de ellas a lo mejor uno los tendrá que derivar a lo mejor a un psicólogo, o si ustedes se especializan en psiquiatría, a lo mejor en psiquiatría, pero digamos, todas estas cuestiones pueden intervenir en el dolor de la gente, ¿no? Después hablamos de esto de instalarse como una identidad, por ejemplo, cuando hablamos del piercing, son cuestiones que las hemos ido hablando, ¿no? O esto de como un rito de pasaje, ¿no? Esta idea del dolor como una herramienta de dominación del otro tiene que ver con la política, ¿no? Este tema del poder de ejercer un dolor o no sobre el otro, ¿no? Sabiendo que en realidad algo que yo puedo infringir sobre el otro no siempre se interpreta de la misma manera. Los dolores, por más que uno lo pueda infringir a una persona, situaciones parecidas, no todas las personas lo van a experimentar de la misma manera, ¿no? Los sufrimientos, ojalá pudiéramos saber más o menos, tenemos idea, ustedes como médicos me imagino que seguro sus propios docentes les dirán algunas enfermedades que son mucho más dolorosas que otras, ¿o no? Les comentan, por ejemplo, de si es doloroso o no, cómo se siente ese paciente. ¿Han hablado de estas cuestiones?
Creo que si hablamos de Sí, a ver. enfermedades, tanto comparación de dolor, no tanto, pero seguramente sí, tipo, alguna vez nos habrán dicho. Claro, Tadeo. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil saber exactamente el umbral del dolor. Digamos, hay distintos umbrales del dolor. Hay personas que a lo mejor tienen un umbral del dolor mucho más elevado, ¿no? Incluso ahora no recuerdo cómo se llama una enfermedad, pero hay algunas personas que, por ejemplo, en general no sienten demasiado, o sea, tienen muy disminuida su capacidad de sentir ciertas cuestiones que a veces no se dan cuenta, ¿no? Que están, digamos, a lo mejor que tienen una fracción en su propio cuerpo, a lo mejor ustedes se acuerdan el nombre, pero digamos, todas estas cuestiones, por eso no todas las personas sienten por igual, ¿no? Ahora bien, en el tema de los sufrimientos y del dolor, ¿no? Por supuesto de que hay cuestiones que pueden afrontarse, no todas ellas, claro está, digamos, por eso hay algunas de ellas, como pueden vincularse a estas cuestiones hipocondríacas o cuestiones, muchos ataques de ansiedad, hoy en día hay muchísimas cuestiones de salud mental, donde el tema de lo simbólico, el poder de las palabras es muy importante, de profesionales, claro está, digamos, no es porque no sea importante, por ejemplo, a veces uno charla en una peluquería, charla en un espacio, y a lo mejor le hizo muy bien entre su grupo de amigos. La palabra siempre tiene un poder importante, ¿no? Pero esto nos ayuda a pensar la persona como un todo desde lo biopsicosocial. ¿Se acuerdan que hablamos bastante de esto, no? Entonces, hablamos de la importancia de que no siempre todos los dolores se pueden medicalizar, ¿no? Hay dolores que no se pueden medicalizar, pero que no dejan de ser dolores en sí. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces van a entender mejor, ahora sí, metiéndonos en la antropología de la salud y la enfermedad, vamos a entender un poco mejor las distintas concepciones que ha habido a lo largo de la historia sobre el tema de la enfermedad y qué lugar cumple también lo subjetivo en las enfermedades, ¿no? Al momento de pensar la enfermedad, ¿cómo creen que generalmente cuando ustedes les dicen, bueno, tenemos que diagnosticar una enfermedad, en general, ¿qué tenemos en cuenta al momento de diagnosticar la enfermedad? Por ejemplo, ¿en qué nos concentramos? Si ustedes hoy tuvieran que diagnosticar a un paciente enfermo, lo primero que en general se les enseña y que estudian ustedes, ¿qué tendrían en cuenta al momento de decir esta persona está enferma? El aspecto físico. Los síntomas. Síntomas, bien, ahí voy poniendo palabritas claves mientras ustedes van hablando. Entonces, los síntomas de algún tipo, bueno, ahí pusieron aspectos físicos, también dijeron, ¿de algún tipo en particular? ¿O algún particular de síntomas, por ejemplo? ¿O no se les ocurre? O muy vinculado a lo físico, lo están queriendo decir. Yo lo dije a los dos puntos por eso, por lo físico. Bien, como asociado a lo físico, bien. Claro, ¿Qué más tendríamos en cuenta al momento de diagnosticar una enfermedad, como lo hacen regularmente? ¿Algo más? ¿Se les ocurre? Bueno, parece que fuera centralmente eso, ¿no? A ver, acá en el chat están poniendo algunas otras cosas. A ver, estudios complementarios, sí, de todos modos, todos esos estudios complementarios están pensándose en general en qué plano, cuando ustedes se piensan como médicos. El diagnóstico. En un diagnóstico que en general es más bien desde las cuestiones físicas, en todo caso, ¿a qué refieren con estudios complementarios? Por ejemplo, ¿cuál podría ser un estudio complementario? Un análisis de sangre, de orina. Un análisis de sangre, de orina, bien, muy bien, un análisis de sangre, orina, perfecto. Bueno, fíjense, no sé si se les ocurre algo más, si no, después lo incorporan. Al momento de pensar el tema de definir la salud o la enfermedad, ¿no? Ustedes habrán visto en otras materias, seguro que han visto en salud comunitaria, que cuando trabajan el tema de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo define la salud, por ejemplo? El estado completo de bienestar físico. ¿Físico? ¿Y qué más? Mental y social, Psicológico. y no solo la ausencia de enfermedades. Bien, y no solo la ausencia de enfermedad, porque si yo dijera, digamos, si lo defino la salud solo como la ausencia de la enfermedad, en realidad no estoy definiendo nada, porque digamos, si estoy diciendo salud cuando no estás enfermo, entonces también tendré que definir qué es enfermedad. Pero entonces decimos que es un completo estado de bienestar, digamos, psicofísico, ¿no? Y también que está vinculado también a lo social, ¿no? Fíjense la complejidad que tiene y volvemos sobre esto biopsicosocial. Al momento de entender la enfermedad, ha habido distintas clasificaciones.
Inicialmente, la primera mirada que se ha tenido históricamente, ustedes cuando me han dicho esto, está fuertemente vinculada a las dos primeras conceptualizaciones. Podríamos decir que eso que ustedes definieron estaría en estos niveles, ¿no? En general, a lo largo de la historia, casi siempre se entendió en los primeros tiempos, hoy en día estamos más en una concepción más dinámica y tendiendo a lo social, ¿no? Pero digamos, la mirada ontológica tenía que ver con esta idea de que la persona enferma, ¿no? Era aquella, ¿no? Que tenía una enfermedad que yo la podía, digamos, circunscribir al cuerpo de la persona, o sea, la unidad que yo tenía que estudiar era el cuerpo de la persona, y tenía que tratar de ver qué estaba provocando ese mal, que yo lo podía aislar, lo podía identificar. En los primeros tiempos en general, sobre todo en la antigüedad, nosotros ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que el cuerpo de la persona estaba muy desvinculado al tema de la naturaleza? ¿O cómo aparecía en la antropología del cuerpo esto? ¿Cómo aparece? ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad de antropología del cuerpo? ¿Cómo aparecía la relación cuerpo-naturaleza, sobre todo en esta época? En la antigüedad aparecían integrados el cuerpo y la naturaleza. Bien, bien. En la antropología del cuerpo, digamos, sobre todo en la antigüedad, hay una integración muy fuerte del cuerpo y la naturaleza. Por lo tanto, las enfermedades en general se considera que se localizan, puede ser que se meten al cuerpo de la persona, ¿no? Pero muchas veces se consideraban como un castigo divino, como una maldición, como algo que se había sentado sobre el cuerpo de la persona. Pero, digamos, acá ustedes, bueno, por eso hoy en día no se piensa así en línea general, por supuesto que no, pero lo que queda de esta mirada ontológica es que aparece como que lo primero que nosotros tenemos que pensar es un cuerpo, digamos, que yo puedo aislar y que yo como médico tengo que poder intervenir, ¿no? Sobre ese cuerpo. Se ha ido perdiendo en general esta mirada de castigos divinos porque cada vez avanzó más la ciencia, pero sí esta idea de que es un cuerpo aislado, ¿no? Fíjense que acá, en esta mirada dinámica, de a poco, ustedes muy bien dijeron, cada vez se hacen más estudios complementarios, ¿no? Afortunadamente, a través de la microbiología, comienza a pensarse de que en realidad el cuerpo del ser humano no solamente es pensarlo aisladamente, sino que empieza a intervenir también un ambiente, que esto nos va a servir para lo que vamos a estar viendo al finalizar esta clase, ¿no? Fíjense que acá hay un organismo, un ser humano, pero también hay un ambiente que puede estar impactándole. No obstante, los planteos que en general ustedes trabajan tienen que ver mucho con una mirada ecológica, por eso vamos a ver el tema de la ecología, ¿no? Esta idea de que parece que hubiera muchas cuestiones naturales, ya sean microbiológicas, de gérmenes o de virus, o que impactan sobre el cuerpo, ¿no? Que lo afectan en su equilibrio, ¿no? Pero hasta acá, ¿qué es lo que no está en estas dos miradas al momento de pensar la enfermedad? No se tienen en cuenta los factores sociales y claro, culturales. O sea, fíjense que hubo un avance desde esta mirada ontológica que se centraba en pensar el organismo donde se asentaba la enfermedad, ¿no? Pero muy, digamos, muy asociada todavía a cuestiones, digamos, que no tenían una explicación demasiado científica, a avanzar, porque acá tenemos el organismo y el ambiente, pero lo que no tiene en cuenta este ambiente es que también hay factores sociales que explican la enfermedad. ¿Se acuerdan cuando vimos, por eso la materia va y viene, y voy retomando cosas viejas, ¿se acuerdan cuando vimos un autor al principio de año que explicaba la importancia de ciertas condiciones sociales en la salud? ¿Qué autor era? ¿Se acuerdan? ¿Engels? ¿O no me acuerdo? Engels, muy bien, Tadeo. Nosotros vimos a principio de año la importancia de algunos autores, vimos concretamente a Engels, no sería el único, claro está, pero es el que nosotros vimos para que ustedes tuvieran una idea. Van a ser de los primeros autores que van a decir, ojo, la salud no tiene que ver solamente con una cuestión que está muy bien, pensar el organismo en relación al ambiente, fantástico, está muy bien. Por eso es parte de su formación central. Pero lo que nos viene a decir este autor es que no solo son factores, las cuestiones ambientales, pensando el ambiente solo en un plano natural, sino que también es necesario tener en cuenta que las enfermedades son generadas por eso no es ni la una ni la otra, son todas juntas, ¿no? Es factores sociales, ¿no? Históricos, como pueden ser las condiciones de vida, la clase social, la pertenencia étnica, los grupos, la cultura, etcétera, ¿no?
Entonces, hoy en día, por eso cuando pensamos la antropología y la enfermedad, no solo nos podemos quedar, digamos, o de la salud y la enfermedad, en este binomio que van de la mano, no solo podemos pensar en una mirada ontológica que se quede solo en este plano, que usted está muy bien que lo hayan dicho, pero no es lo único. Como médicos, ustedes tienen que poder tener una mirada mucho más amplia, perdón porque no sé qué me sale acá en el poder, una mirada mucho más amplia que tenga en cuenta también, perdón porque debo haber tocado algo que me sale una imagen, una mirada mucho más amplia que tenga en cuenta, ¿no?, lo social, ¿no?, lo social y las cuestiones sociales, históricas, económicas, porque por ejemplo, vamos a una situación concreta. Si nosotros vamos y nuestro paciente, digamos, nosotros detectamos la patología que tiene. El otro día estaba viendo ahí, justo vieron que vuelven a dar la serie R Emergencia, no sé si alguno la ha visto la serie. ¿Alguien la ha visto? No, es yo una no. serie vieja, es una serie vieja, pero ganó muchísimos premios Emmy, muchísimos, muy buena serie, es todo de medicina, ¿no? Y en una parte, bueno, uno de los médicos va y, bueno, le diagnostica a la persona, hace todos los estudios, los complementarios, todo, le da una receta, le dice, vaya acá a la vuelta, compra un medicamento. La mujer lo mira como diciendo, a ver, yo no tengo los recursos para comprar esto, o sea, que volvía a estar en plan, digamos, en cero, porque ella en realidad no iba a poder nunca comprarlo el medicamento, pero él no indagó, digamos, sobre su situación, no le pregunta siquiera si podía comprarlo, ¿no? Porque en este caso que le podríamos haber dado, qué sé yo, un medicamento, por ejemplo, genérico a lo mejor, en este caso ni indagó, no preguntó si a lo mejor le hacía falta trabajar en conjunto con los trabajadores sociales. Vieron que en los hospitales, en general, públicos y privados, hay trabajadores sociales, ustedes lo saben esto o no. ¿Sabían esto o no? Sí, profe. Bien, Sí. bueno, ustedes vieron que hay áreas que ayudan y colaboran con ciertos pacientes, sobre todo, por supuesto, ustedes dirán, bueno, si yo trabajo en un hospital que va gente de clase media alta, bueno, probablemente no tengan que afrontar estas situaciones, pero hay otros casos, muchas veces de los cuales ustedes van a lo mejor trabajar, que la gente no va a tener esa posibilidad. Entonces, poder indagar sobre estas cuestiones y no solo quedarme en los primeros planos, que son los que regularmente trabajamos, puede ser un aspecto importante tener en cuenta, porque para hacer un tratamiento mucho más integral y que en el fondo se pueda resolver la problemática, porque si no, usted está bien, se quedaron en el diagnóstico, pero nunca se llegó a la solución efectiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor intervino otra cuestión, ¿no? O a lo mejor requiere un tratamiento sumamente complejo y en la zona en que está no tiene posibilidades, entonces también, entonces habría que ver, o recomendarle a lo mejor o decirle que pueda pedir asesoramiento a otra área, que a lo mejor en qué zona puede atenderse. Hay un montón de cuestiones que complejizan, no termina solo en el diagnóstico, ¿no? Si yo me quedo solo ahí, ¿no? Yo administré les prescribí una solución. Ahora, esa solución, ¿no?, para que logre ese estado completo de bienestar. Digamos, si yo no indagué mucho más, a lo mejor no lo logre. Yo me quedé tranquila porque como médico, bueno, hasta ahí llegué. Pero el tema es, ¿mi paciente se curó o no? Entonces, por supuesto que es facilitar, no es que ustedes van a lograr en todos los casos, porque uno a lo mejor puede tratar de habilitar todos los recursos y no llegamos, pero tengo que tratar de facilitar, tengo que poder indagar un poco más, por eso tienen que ser más curiosos, tienen que poder preguntarse estas cuestiones, no darlas por sentado. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces por último, de lo que les quiero mostrar el tema perdón porque tengo que salir acá. Lo último que les quería mostrar, y después vamos a hacer un trabajito grupal para que no se me aburran, es el tema de algunos conceptos claves que se vienen utilizando, sobre todo en la bibliografía médica. Muchos de ellos provienen de Estados Unidos. Ustedes vieron que mucha de la literatura que ustedes tienen, y por eso estudian en inglés también en el UCBC, tiene que ver con mucha literatura anglosajona, que ha ido teniendo múltiples avances en materia médica. Hay tres conceptos centrales que vienen planteándose en los últimos tiempos, que incorporan distintas dimensiones al momento de pensar la enfermedad. Una es, y ustedes a lo mejor han trabajado estos conceptos en inglés, no sé si los han visto ya los conceptos estos. ¿Los han visto o no? ¿Los han visto o no? ¿Sí o no? Laureano, ¿qué querés decir? No, nosotros no. No, Mi grupo no lo vio, por lo menos, profe. Bien, bueno. A ver,
Hay tres significados distintos. Cuando pensamos en enfermedad puede entenderse de distintas maneras. Fíjense que en inglés, digamos, bueno, nosotros también tenemos distintas palabras para pensarlo, ¿no? Pero cuando se habla de disease, cuando hablamos de disease, incluso ustedes van a ver en la bibliografía, digamos en inglés, la literatura está pensando en la enfermedad justamente de la cuestión objetiva, digamos, de lo que ustedes recién hablaban, que por ejemplo por un diagnóstico ustedes pueden ver, por ejemplo acá los procesos fisiopatológicos, por ejemplo pueden ver, bueno, hubo una alteración en los parámetros o en los estándares, digamos, de los estudios, ¿no?, que hicimos, clínicos, etcétera. Entonces, en general, la idea de disease está emparentada a esta idea de que yo puedo identificar en el cuerpo de una persona, ¿no?, a partir de ciertos parámetros objetivos, si hay una alteración o una disfunción, ya sea en un órgano, una lesión, o se ha alterado el sistema, digamos, de una persona, ¿no? Esa es la primera lectura que en general ustedes manejan de enfermedad, cuando están pensando la enfermedad. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, cuando yo hablo de illness no es lo mismo exactamente que disease, no siempre coincide. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, una persona puede tener una dolencia o un padecimiento, lo puede percibir esa persona como un dolor o un padecimiento, algo que no le es satisfactorio. Estamos hablando de un dolor no satisfactorio, no de ponerse un piercing, sino de un dolor que puede ser, que le puede estar generando un gran malestar. Por ejemplo, puede ser, no sé, por ejemplo, un ataque de pánico, que no, a lo mejor es subjetivamente percibido por la persona, pero no necesariamente va de la mano del objetivo. Puede ser que la persona, haya casos que sí coincidan, es decir, no siempre quiere decir que disease y illness vayan de la mano, pero a veces sí, digo, a veces la persona tiene una enfermedad objetivamente, es decir, tiene disease, y a su vez eso se traduce en un padecimiento, tiene illness, pero no siempre. ¿Por qué? Porque como veíamos en el caso del hipocondríaco, el hipocondríaco a veces no tiene, digamos, objetivamente una enfermedad, pero sí tiene una dolencia, un malestar subjetivo. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Cuál sería entonces, si ustedes, de esta explicación que les estoy dando, cuál es la diferencia? ¿Cuál es el eje diferencial entre una y otro concepto? Que dicen sería la enfermedad como tal, subjetivamente, mientras que illness sería como lo siente la persona, particularmente. Muy bien, ese es el eje, muy bien. El eje es, mientras que el concepto de disease, y enfatizo mucho esto porque son preguntas claves de, digamos, que después se las tomo, así que recuérdenlas porque, mientras que disease remite a la enfermedad objetiva, que yo la puedo trabajar a partir de un diagnóstico, de estudios complementarios, etcétera, que ustedes como médicos, la expertise directa va a estar ahí fuertemente. Illness habla de una percepción subjetiva, ¿no? Por eso hablamos de lo percibido, de la subjetividad, de un estado subjetivo que no siempre va de la mano. Insisto, puede que sí, puede que no. Hasta acá vamos, ¿no es cierto? Entonces, el illness incorpora esta idea de la experiencia, la percepción, cómo la persona se siente ante esa posible enfermedad o no. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y sickness es en realidad la combinación de ambas, cuando en realidad, digamos, se da tanto una enfermedad objetiva, por eso les digo, y se le suma el padecimiento objetivo, o sea que se dan ambas cuestiones. Hay una enfermedad objetiva y a su vez es padecida como tal, digamos que genera un malestar, ¿no? Hablamos de sickness. Ahora, digamos, esta posible combinación entre ambos planos, por supuesto de que está mediada por un discurso médico que puede, digamos, que puede asignar ambas cuestiones. O sea, acá por eso fíjense que un eje importante es el discurso médico, porque evidentemente que un paciente puede intuir que está enfermo y eso le genera un malestar, o sea que puede decir, digamos, pensar en el concepto de illness. Pero hasta que no haya un estudio de un médico que de alguna manera pueda detectar que ese padecimiento tiene que ver también con una enfermedad objetiva, no podemos hablar de que entonces está este concepto de sickness, ¿no? O sea, por eso aquel que puede de alguna manera autorizar a hablar de sickness
es este médico que puede tener los dos planos, ¿no? Puede tener los dos estudios. A ver, si yo como médico, evidentemente, no le puedo hacer un diagnóstico a la persona, bueno, no puedo detectar la enfermedad y hablar de disease, pero lo que van a plantear estos autores cuando hablan de estos tres conceptos, pues, tiene que ver con poder distinguir que la enfermedad tiene dimensiones objetivas, tiene dimensiones subjetivas, y también va a haber un discurso médico que va a poder reconocerlas como tales. ¿Se entiende esto? Esto es como para que entiendan que en la bibliografía, cuando hablamos de enfermedad, no siempre hablamos de lo mismo, y que una le está poniendo más énfasis en el plano objetivo y la otra en el plano subjetivo. Por ejemplo, en el caso, y vuelvo a relacionar cosas que ya vimos con las otras clases, cuando vimos, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, la chica danesa, digamos, ¿cuál pesaba más de estos tres conceptos, creen ustedes? Ahí pesaba mucho más el illness, el estado subjetivo. Bien, el estado subjetivo, el padecimiento de no estar conforme, ¿no? No estar conforme en relación a cuáles eran los rasgos anatómicos de su cuerpo y cómo se sentía ella como persona, ¿no? Como mujer, se sentía y no había coincidencia con su cuerpo, ¿no? Entonces, ahora, puede haber casos en los cuales haya coincidencias entre estar enfermo y padecerlo, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos tener distintas combinaciones según cómo vayamos armándolo. Por ejemplo, y con esto termino y nos vamos al trabajo en grupo, ya creo que todos la han visto, hace unos años que yo la daba y era como más novedosa, pero ustedes me parece que ya todos la han visto. ¿Han visto la película Yo antes de ti? ¿La vieron? Espérenme un segundito. Sí, profe. Bueno, ¿hay alguien que no la haya visto antes de ti? Yo no la vi, profe. Yo tampoco. No. Bueno, ¿pueden contar de qué se trata brevemente? O a ver, veo si puedo, a ver si me lo remite directamente al link, porque les he puesto el tráiler, es muy chiquita, pero espérenme si lo puedo copiar. Espérenme un segundo que, a ver si me lo abre directamente, les comparto, y la idea es que ustedes vean cómo aparecen estos conceptos. Ya les leo la consigna, lo hacemos juntos y, espérame que no me lo está abriendo. Espérame un segundo. Ay. Bueno, pueden ir comentando si quieren, quienes la han visto, mientras yo voy buscando el YouTube para que vean, aunque sea el tráiler. ¿De qué se trata? ¿Pueden contar sus compañeros? ¿Alguien se anima? No la spoileen, digamos, pero bueno, aunque sea en líneas generales. ¿Se acuerdan o no? Como una chica que consigue un trabajo ayudando a un paralítico, creo que era. Sí, espérenme, sí. Y bueno, no sé mucho más que contar, no quiero. Bueno, espérenme, entonces lo voy a mostrar yo. A ver, ahí vamos. Espérenme que ahí la voy a compartir. Entonces está bueno compartir. Bueno, ¿ahí están viendo? Sí, profe. Ahí vamos, cortito. Escuchan, listen, ¿no? I'm on it. And we can close this. Taxi! And we won't. Don't worry. Do you have any experience of caregiving? I've never done it, but I'm sure I could learn. Then let's go meet Will. Will, this is Louisa Clark. Nathan will talk you through Will's routines and equipment. You don't have to talk across me, Mother. My brain isn't paralyzed. Yet. Hi. What am I here for? To cheer him up, I guess. So I thought we could go out this afternoon. My mother says you're chatty. Can we strike a deal whereby you are very unchatty around me? Good morning. Oh, he hates me. Every time I speak, he looks at me like I'm stupid. To be fair, you are pretty stupid. Yeah, but he doesn't know that yet. Interesting choice of footwear. What do you mean by that? That can't be from around here. Why not? This is the kind of place people come to when they got tired of actually living. I'm happy here. No, well, you shouldn't be. You only get one life. It's actually your duty to live it as fully as possible. Will, can I ask you something? I suspect you're going to. Sorry, I'm being chatty again. No, stay. Tell me something good. When I was little, my favourite outfit was my bumblebee tights. Bumblebee tights. Black and yellow stripes. Oh, dear God. Didn't you ever love anything that much? Yes. Loving can hurt. Please
don't tell me you shaved off my eyebrows. Either one. Luke tells me you were a bit of an action man before. Pat? I bet if we got you on a really good fitness regime. Patrick? No, it's fine. Truth is, I thought I could crack this and then go back as if nothing had changed. I was wrong. Can I take you somewhere? You are so going on a date with Will Trainer. It's too booby. Get the red dress out. I don't want to go in yet. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. A few minutes more. Loving can heal. It's his fourth bout in 2 years. The last one nearly killed him. I promised my parents 6 months, and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. I can't just let this happen. You can't change who people are. I mean, what can you do? You love them. And if you hurt me, You take care of him. He's a good one. I don't want you to miss all the things that someone else could give you. I can make you happy. I have become a whole new person because of you. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. wait for me to come home. Bueno, ahí entonces. ¿Lo pudieron ver el tráiler? ¿Lo escucharon? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿de qué se trata entonces la película? Brevemente, ahora sí, quienes se acuerden un poco mejor. De una chica que se ofrece porque necesita un trabajo a cuidar a un chico que tuvo un accidente y quedó con capacidades diferentes. Sí, sí. Y entonces, Sin bueno, poder empieza, caminar. muy bien, sin poder caminar. Entonces empieza a cuidarlo todas las mañanas, bueno, ahí se enamoran, etcétera. Pero ¿qué le pasa al chico? ¿Qué le pasa, digamos? Que él Como medio depresivo. está depresivo, ¿no? Está depresivo, digamos, por supuesto que en la película, digamos, ronda mucho sobre este aparente cambio que está tratando de generar ella en su vida, ¿no? Entonces, si lo relacionáramos con estas concepciones de la enfermedad, ¿no? Y el tema del dolor que la afronta, ¿cómo lo podrían relacionar lo que hemos estado viendo hasta recién? ¿Qué concepción de la enfermedad podría aparecer, digamos? Acá, ¿qué pesaría más? Si pensáramos en la concepción, por ejemplo, en la ontológica, la que vimos recién, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? La concepción ontológica, la dinámica o la social. En este caso, ¿es una persona que tiene recursos, pocos recursos o no? No. No. Entonces, pero sí, esta persona, como le detectan evidentemente todo este problema porque tuvo el accidente, entonces probablemente la concepción que está pesando en el diagnóstico de esta persona, ¿cuál será? No porque lo social no influya, claro está, pero digamos, ¿cuál está pesando fuertemente en este diagnóstico en su Está enfermedad? pensando más la dinámica. La dinámica, claro está, digamos, está pesando más la dinámica, lo que no quiere decir que, bueno, hay otros problemas sociales de no, él, fíjense, dice, ya no podía, él hacía antes muchísimas actividades deportivas, etcétera, ahora ya no las podía hacer, se veía limitado incluso hasta los lugares que podía ir, pero por supuesto menos que otras personas que al tener ese padecimiento, esa enfermedad, no enfermedad, digamos, haber tenido este accidente, sería mucho peor. Fíjense que ahí la concepción entonces que está primando fuertemente la dinámica. Ahora, si tuviéramos que relacionar esto a estos tres conceptos que vimos recién, la persona, ¿hay disease de alguna manera? ¿Podemos detectar, podríamos identificar este concepto en este tráiler? ¿Hay una enfermedad, hay una situación objetiva, digamos, que hace que imposibilite ese completo bienestar de la persona psicofísico y social? Y sí, acá sí existe una enfermedad objetiva, que sería la parálisis que tiene el Claro, chico. exactamente, Ernesto, muy bien. Ahora, ¿hay illness? ¿Hay un padecimiento del personaje? Sí, también había un padecimiento del personaje, porque se siente así como depresivo. ¿Sí? Bien, porque siente una depresión que van a ver que en la película, o sea que desde un discurso médico podríamos decir que combina ambas, por lo tanto hay sickness, ¿no? Entonces podemos decir, hay un malestar, digamos, subjetivo, pero también una realidad objetiva que lo afecta.
De hecho, van a ver que esos dolores que siente esta persona, ¿no? Tienen que ver no solamente con, a lo mejor ha perdido la sensibilidad en gran parte de su cuerpo, pero por ejemplo, en términos de dolores, ¿qué dolores aparecen? Que él lo dice en una partecita del tráiler y quienes vieron la película pueden detectar varios tipos de dolor. ¿Hay solo un dolor físico en realidad? ¿Qué dolores hay también? También Puede ser en la parte psicológico. Hay un dolor psicológico, bien, bien, y ese dolor psicológico, ¿cómo se construye, digamos, cómo se constituye? ¿Quiénes, incluso hay una parte que quienes pueden estar incluso generando dolor sin querer, que él en un momento lo recrimina? Escuchar una parte del tráiler que le dice a los padres, no hablen como si no estuviera aquí, o como si estuviera muerto, una cosa así, les dice. ¿Lo escucharon o no? Sí, sí. A ver, porque muchas veces pasa con las personas enfermas que de este tipo, digamos que encima después termina siendo algo que, digamos, una enfermedad que de muchos años, crónica, que lo va a tener de por vida, digamos que hay también una cuestión de, por hacerlo querer sentir bien la persona, a veces o se infantiliza, o a veces se obvian ciertas situaciones que la persona está experimentando, y que en este caso racionalmente, digamos, está perfectamente la persona, pero que le molesta, porque de alguna manera es como que lo está subestimando, lo está poniendo en otro plano. Entonces, fíjense que los dolores de las personas pueden ser generados por muchas situaciones, incluso aunque no sea adrede, ¿no? Entonces, acá hay un dolor, ¿no? Hay un dolor también por lo que perdió, por su vida previa que perdió, ¿no? A partir de este accidente, ¿no? Entonces, fíjense la complejidad que adquiere pensar este dolor, ¿no? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Aparte, yo creo que él, debido a su malestar, como que inconscientemente afecta también a los que lo rodean. Claro, 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 porque él, van a ver que en la película está muy bien el planteo, digamos, a lo largo de la... Ay, perdón, sale bueno. A lo largo de la película, él se siente mal, y por supuesto que es una construcción relacional, ¿no? En esto de que el dolor que él siente, por supuesto que también, por ejemplo, ¿quiénes más sienten dolor? Y que a lo mejor no están enfermos ante esta situación. Los padres. Los padres, ¿y quién más en la película termina sintiendo dolor aunque no esté enferma? Ella, la chica. Ella, la chica, ¿no? Entonces, fíjense cómo también el dolor es algo relacional, que yo lo construyo con otras personas. Por lo tanto, cuando a veces viene un paciente a mi consultorio, vieron que, digamos, a veces hoy en día, por ejemplo, sobre todo en los cuidados paliativos, pero no necesariamente en cuidados paliativos, pero, digamos, cuando uno atiende el dolor, no atiende solo el dolor del paciente, ¿no? Hay un entorno, por ejemplo, hoy en día hay especialidades, psicólogos, digamos, terapias familiares, para afrontar estas situaciones que muchas veces son muy traumáticas y son muy dolorosas, pero para todo el entorno. Y que si el entorno no está bien, también no puede cuidar, ¿no? ¿Y ustedes creen que esto le puede pasar a un médico, el tema del dolor? El dolor, digamos, el dolor en estos términos también subjetivos, ¿no? ¿Puede sufrir dolor un médico que a lo mejor está sano, atendiendo a ciertos pacientes? Sí, profe. Sí, para mí sí. Claro que Sí, si se encariña con el paciente. Se encariña con el paciente, por eso hace unos años atrás, bueno, lo vamos a ver después en Antropología de la Muerte, pero también son instancias difíciles para un médico que uno nunca probablemente esté preparado del todo para afrontar esas situaciones, pero en las cuales no hay dolores que, insisto, no son solo del paciente. Muchas veces los mismos médicos se sienten muy afectados como seres humanos, y hay un montón, en otros países, por ejemplo, ya estudios hechos de grupos terapéuticos para los propios médicos, ¿no? Para poder afrontar como las estrategias de cómo afrontar estos momentos donde, bueno, por supuesto, a veces hay un límite con la vida, ¿no? Que es más complejo, por eso es la última unidad que vamos a ver en esta materia. ¿Estamos? Bien. Bueno, eso sería lo que teníamos pendiente hasta ahora. ¿Quedó alguna duda, pregunta? Porque ahora nos vamos a embarcar en algo que va a complementar lo que vimos recién, pero que ya estamos entrando a otra unidad. ¿Alguna duda, pregunta sobre lo que estuvimos viendo? ¿Hasta acá? ¿Dudas, preguntas, nada?
No, pero... Bueno, bien. A ver, ¿qué vamos a empezar a ver ahora? Y dado que, para hacerlo un poco más dinámico y no explicarlo todo yo así, vamos a hacer una actividad. Ustedes tienen en el aula virtual los videos que yo ya les dejé explicando, digamos, por qué vamos a trabajar el tema del ambiente. Primero yo voy a hacer una introducción, después nos vamos a dividir en grupos y cada uno va a ver una parte del video, ¿no? Y va a tratar de exponer a sus compañeros de qué se trata esa mirada y cuáles son las diferencias. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque después vamos a ver un tráiler de una película, ¿no? Que a mi modo de ver es bastante interesante, que yo les recomiendo que la vean entera si pueden. En general todas las que he ido seleccionando me gustan mucho porque trabajan muy bien ciertos contenidos, pero digamos, hay una que es Dark Waters o Aguas Oscuras, que vamos a ver para ver los conceptos, digamos, de cuerpos tóxicos y embody risk, que van a ser algunas cuestiones que vamos a ver. Y ustedes dirán, si bien es otra unidad, en realidad se emparenta directamente con lo que estuvimos viendo hasta recién. Pero vamos a ver, vuelvo a compartir la pantalla, antes de que nos dividamos en grupos y les dé la consigna. Vamos a ver que en relación a esto que veíamos viendo el tema de la enfermedad, fíjense que acá en esta hubo una de las concepciones que recién vimos que está fuertemente pensando el tema de la salud y la enfermedad con el ambiente. ¿Cuál era la que dijimos recién? ¿La concepción? ¿Cuál de estas tres concepciones? ¿La ontológica, la dinámica o la social? ¿Cuál es la que va a estar más vinculada con el tema del ambiente? La dinámica estaría más vinculada. La dinámica. Fíjense que vamos a hablar, digamos, de una tríada ecológica. Vamos a ver que dentro del tema del ambiente, hasta hace años atrás, digamos, no porque no haya sido importante, tal vez la medicina debe ser una de las pocas que fuertemente ha pensado, digamos, desde los comienzos en el ambiente. Ustedes ya lo han visto con Hipócrates, un montón de autores en los cuales el ambiente siempre fue importante. Pero esto, claro, está que cobra cada vez más importancia, cada vez más significados por las grandes problemáticas ambientales que estamos viviendo y que se van a venir, digamos, ¿no? Que ya venimos viendo desde hace años. Ustedes van a ver en el video, ahí van a escuchar, que podemos hablar ya se comienza a hacer estos planteos incluso en los siglos pasados, pero fuertemente en todo lo que tiene que ver en otros países, sobre todo en Europa, por ejemplo en Alemania, con los partidos verdes, etcétera, ya en la década del 70, 80 y 90, en algunos países del mundo, comienza a plantearse con preocupación el impacto, digamos, ecológico que se venía viendo sobre todo del modelo, digamos, económico capitalista, que plantea un fuerte consumismo, una fuerte extracción de recursos y alteración de los ecosistemas con un gran impacto ambiental. Ahora, esta lectura que yo les estoy planteando es una de las posibles corrientes analíticas que la va a ver un grupo para interpretar el tema de la relación ambiente-salud. Es una línea política que no voy a decir cuál es. Pero hay otras perspectivas iniciales que comienzan a plantear justamente cómo es esta interrelación, digamos, ambiente-salud. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dado que son tres corrientes, no importa que repitamos los grupos, ¿cuántos grupos éramos? Les pregunto todas las clases, siempre me olvido. 10. Yo vuelvo a armar 10 salas, ¿y cuál es la consigna? Yo voy a dividir, digamos, el grupo. En todo caso, vamos a ir viendo, primero armo las salas, y les voy a poner, digamos, qué grupo tiene que ver. Hay dos videos. Un primer video que es para las primeras dos corrientes, que comparan. Lo que ustedes van a tener que hacer es exponer muy brevemente, después que vean el video, de cuáles son los ejes para ustedes de esa corriente, digamos, cómo piensa el ambiente, cómo piensa el tema de la salud y la enfermedad, ¿no? Y después lo vamos a discutir para ver si coincide o no, qué límite o qué aporte le hizo a las otras que vamos a ir viendo. Yo los voy a ir guiando después con las preguntas, pero por ahora vean el video. Entonces, ¿cómo piensa el ambiente en relación a la salud? Eso sería la única consigna. Cuando vuelvan, entonces las vamos a compartir, vamos a pensar una comparación entre ellas, y yo voy a explicar cómo esto se vincula a los conceptos de embody risk, ¿no? Y, digamos, de estas corporalidades permeables, ¿no? Cuerpos tóxicos que vamos a estar viendo como concepto. ¿Estamos entonces? Yo entonces voy a irles poniendo qué grupos, pero lo que vamos a hacer es esto. Sobre 10 grupos,
el grupo 1, 2 y 3 va a trabajar el tema clásico, digamos, de los primeros debates de la ecología, o sea que son el primer video. ¿Estamos? Los que entren a la sala 4, 5 y 6, y la 7, la socioecología, y los que entren a la sala 8, 9 y 10, la ecología política, que es el otro video. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Están de acuerdo? Bien. Bueno, y vamos a tener más o menos, a ver, los pueden adelantar, no es que los tengan que ver enteros a todos, pero si no, no los ven, pero vamos a tener más o menos hasta, pongámosles unos 15 minutos a 20, porque más o menos tienen un promedio de 20 minutos, pero más como los tienen que ir pasando, no los tienen que ver a todos, entonces con 15 minutos entiendo que les va a ser suficiente. Si van teniendo dudas en la interpretación de esos videos, me van llamando y yo voy a entrar. ¿Estamos? Traten de hacerlo en un PowerPoint, sistematizar brevemente algunas ideas fuerzas que les hayan quedado de esa parte que les toca a cada uno. ¿Quedó clara la consigna o no? Sí, profe. Sí, Guadalupe. Y después la... bueno. Sí, Guadalupe. No entendí bien la consigna, justo estaba distraída. Hay que ver el video que nos toca. El video y que después... les toca y pensar, digamos. Yo acá les voy a poner, de todos modos les voy a mandar también como mensaje. ¿Cómo interpreta al ambiente con relación a la salud, digamos? Esa perspectiva teórica, porque son distintas perspectivas teóricas, cada uno le toca distintas discusiones sobre cómo han ido entendiendo el ambiente con relación a la salud. Entonces, por ejemplo, ¿qué promueve, digamos, cómo impacta el ambiente en la salud, qué promueve las enfermedades, etcétera? La idea es que simplemente pongan énfasis en cuáles son los puntos, los ejes argumentales fuertes de esa corriente teórica que les tocó. Eso sería la consigna. ¿Quedó más claro, Guadalupe? Ahí yo les puse cómo interpretan el ambiente con relación a la salud, es decir, cuáles son los ejes argumentales de esa corriente. Ahí lo voy a poner como para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Según lo que yo comento en el video. ¿Se comprende o no? Sí, gracias. Bien, gracias. No, por favor, Guadalupe. Y Laureano, vos querías preguntar algo, me parece. Sí, ¿cuál era el tercer video? Porque no nos estarían contando en el Moodle. No, son dos. El primero es para la primera y segunda corriente.